Buen día, compañeros. Nosotros les hablaremos sobre la teoría general del reglamento. El equipo está conformado por un servidor, Eduardo T. Solís, Wenceslao Sánchez y Jairo Córdoba. Los antecedentes históricos. El derecho romano fue el origen de muchas de nuestras instituciones jurídicas. Y en ese entonces Roma contaba con la presencia de un líder llamado rey o monarca. De los principales conocidos fue Rómulo, que fue el creador del Senado, Tarquino el Antiguo, que concedió mayores facultades, y Servio Tulio, que creó los comicios. El Senado era únicamente un órgano consultivo para el rey. Los comicios eran agrupaciones del pueblo constituidas de acuerdo a su posición económica. Roma pasó de la monarquía al periodo republicano. Durante la república aparecieron las magistraturas, que estos fueron los órganos encargados de realizar funciones públicas, las cuales eran únicamente exclusivas del rey. Durante el periodo republicano apareció el consulado, que se conformaba por dos personas llamadas cónsules, que sustituyeron al rey. Otros órganos durante la república fueron el Senado y los comicios. La facultad reglamentaria. Durante la Revolución Francesa se eliminó el absolutismo. Esto dio origen a que el poder legislativo comenzó a integrarse con la participación de diversas personalidades. Todo esto se realizó para darle a este órgano el carácter de representativo. Con la derrota de Napoleón se instauró el sistema de monarquía constitucional. La ley se refería a la regulación de cuestiones relativas a la libertad y propiedad del... Buenas noches. Continuando con el tema, los españoles contagiados del constitucionalismo francés incorporaron a su régimen la potestad reglamentaria del poder ejecutivo. La Constitución de Cádiz regulaba la organización del Estado de los poderes. La facultad reglamentaria de esta Constitución se apreciaba en el artículo 171. En las Cortes de Cádiz, la elaboración de las leyes correspondía al rey y su aplicación a los tribunales. La facultad reglamentaria contenida en la Constitución de Cádiz influyó en la organización política y jurídica de México. La evolución de esta facultad reglamentaria en México. A partir del Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822, se reconocieron las constituciones que han existido en nuestro país. En la Constitución Federal de 1824, entre las atribuciones del presidente era la de dar reglamentos. Las leyes constitucionales del 29 de diciembre de 1836 instituía como atribuciones del presidente la sujeción a las leyes generales respectivas y a los decretos, entre otras. La Constitución Política del 5 de febrero de 1857 le daba una atribución al presidente, la cual era proveer en la esfera administrativa para la exacta observancia de las leyes expedidas por el Congreso. La Constitución de 1917, en la actualidad, que es la que nos rige, también se refiere a esa facultad reglamentaria. Continuando con el tema, hablamos ahora del artículo 89, donde vienen las facultades y obligaciones del presidente. Nos vamos a enfocar en el que dice promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión. Ahora nos disponemos a definir lo que es la palabra facultad, que proviene de la voz latina facultate, acusativo de facultas, que quiere decir facultad, posibilidad, medios. Esa facultad es traducida como el poder de hacer. Por su parte, el término reglamento proviene del latín regulare, que significa sujetar a reglas a una cosa. Narciso Sánchez Gómez cita la definición de reglamento administrativo hecha por Andrés Serra Rojas y señala que el ejercicio de esa facultad reglamentaria se hace patente en la expedición de normas abstractas, generales e impersonales que tienen por objeto. Las disposiciones reglamentarias son similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión. Se diferencian principalmente por dos circunstancias. Provienen de un órgano distinto e independiente del Poder Legislativo, a saber, el Poder Ejecutivo. Los reglamentos son constitucionales, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos. La facultad reglamentaria del presidente de la República se sujeta al principio elemental de legalidad.
Este a su vez tiene dos principios fundamentales subordinados, que uno es el de reserva de la ley. Este evita que el reglamento aborde materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión. La subordinación jerárquica, necesariamente el reglamento debe encontrarse antecedido de una ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal tiene como objeto central promover de mejor manera en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentarias. El escritor Narciso Sánchez Gómez señala que los reglamentos administrativos son los reglamentos ejecutivos que serán expedidos en ejercicio de la facultad reglamentaria. Todo esto contenido en la fracción primera del referido artículo 89 del Constitucional. Los reglamentos autónomos gubernativos y de policía, que contienen disposiciones creadoras de situaciones jurídicas generales que se expiden por el Poder Ejecutivo. Los reglamentos interiores de la Administración y los reglamentos o decretos de ley y delegado, los cuales tienen como finalidad modificar los alcances de la ley. Y bueno, compañeros, básicamente esto fue el fin del tema. Podemos concluir con la frase de que no existe ley sin reglamento. Esperamos que sea de mucho apoyo para la clase.